El pan recién salido del horno es algo que todos hemos experimentado, atrae con su aroma y sabor a los golosos. Y otro olor, el de la tinta recién impresa, el de las páginas que desprenden sus olores de papel nuevo al ser desplegadas, tiene también su cofradía de golosos. Aquí, algunos libros recién salidos a mercado en estos últimos meses del extraño año 2020 se exhiben para el antojo de los voraces lectores. 72 obras se presentaron para competir por el Premio Nacional de Novela Publicada del Ministerio de Cultura. El ganador no es un recién llegado a la brega de las letras. Con 3 novelas ya publicadas, 7 libros de relatos y una carrera como profesor, traductor y editor. Se trata del bogotano, nacido en 1957, Julio Paredes Castro, y su novela Aves Inmóviles, donde el encargo de embalsamamiento del moribundo Saturno, un caballo de paso semental, se une a una enfermedad terminal del taxidermista para generar un sugestivo conjunto de reflexiones entre la mortalidad y un oficio también agonizante. Aquí sus primeras páginas. Puse el teléfono en silencio y esperé a que la llamada entrara a buzón. Aunque no lo había grabado en la lista de nuevos contactos, reconocí el número de Gustavo. En la breve conversación que sostuvimos antes de almuerzo, quedamos en que vendría a recogerme a las 7 de la mañana. Sin duda quería reconfirmar la hora, preguntar si me parecía bien, si no era muy temprano. Nos habíamos cruzado en una única oportunidad 3 semanas atrás, cuando vino a la casa para llevarme por primera vez a la finca. Y sabía que se trataba de un tipo ansioso, con una disponibilidad un tanto excesiva, con ganas de adelantarse al ritmo natural de las cosas. El primer viaje se había truncado a mitad del recorrido. No habían transcurrido más de 2 horas después de salir de Bogotá, cuando la carretera quedó atascada. Permanecimos estacionados en mitad de una fila de automóviles, buses y camiones que se extendía a una velocidad inusitada por entre las curvas abajo. Era fin de semana de puente festivo y se trataba de una de las vías más transitadas hacia el oriente de Bogotá. Según los primeros rumores, uno de los 3 puentes que cruzaban más adelante el Río Negro había colapsado hacía un par de horas. Pasarían varias antes de recibir algún tipo de información más o menos oficial. En principio, y después de las primeras especulaciones sobre un posible atentado con dinamita, Gustavo se enteró de que la verdadera causa había sido una falla estructural, algo con el material de los pilotes y las vigas de las bases. Todo parecía indicar que no habría paso en las próximas horas, incluso en un par de días, si la lluvia no arreciaba. Sin embargo, nadie alrededor pareció reaccionar ante esas noticias, que se consolidaban como las más plausibles. Como sucedía con el panorama del país, la incredulidad era el principal material con el que se juzgaba la realidad inmediata. Entonces, a mitad de la tarde y como salidos del simple borde de la montaña, se habían armado varios puestos de comida en distintos puntos de la carretera y el trancón adquirió por un momento un aire festivo, como la reunión de una fraternidad en celebración de un rito. Gustavo apareció con 2 caldos de costilla y arepas. Mientras los tomábamos recostados contra la camioneta, comentó que conocía una ruta alterna, pero el inconveniente era que la distancia se multiplicaría por 3 y tampoco era una opción del todo segura. Más que una carretera, se trataba de una verdadera trocha, y aunque la guerra ya se había desplazado de la región, no dejaba de haber alguno que otro inconveniente inesperado. Gustavo no aclaró a qué se refería, pero nos encontrábamos en una de las zonas históricamente más calientes de la cordillera y supuse que tendría que ver con algún tipo de actividad armada de grupos aún sueltos, principalmente paramilitares y bandas criminales. Le había propuesto que lo más conveniente sería regresar a Bogotá y programar de nuevo la visita. Podríamos viajar el siguiente fin de semana, por ejemplo, o incluso algún día entre semana. Yo no tenía un horario de trabajo fijo y podría acomodarme sin problema. No le gustó la idea y contestó que la orden había sido llegar a la finca ese viernes. Sabía que su jefe, el dueño del caballo, no quería aplazar la visita.
Comenté que mi amigo Rubén, el veterinario encargado del caballo, me había asegurado que el animal aún podría sobrevivir un par de meses más con el tratamiento que se le estaba aplicando. Y también con tinta fresca, escuchemos a Carlos Ruiz Zafón, barcelonés, nacido en 1964 y muerto el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, ciudad donde vivió desde 1993 gracias a un premio por su novela El Príncipe de la Niebla, una novela dirigida a público juvenil. Solo en 2000 terminó de escribir La Sombra del Viento, primera de sus novelas dirigida a adultos, la que se convirtió en un éxito de ventas inesperado. Esta obra inauguró una serie compuesta de 4 novelas, pero son sus cuentos los que acaban de publicarse bajo el título La Ciudad de Vapor, y de ellos presentamos este fresquísimo relato, La Mujer de Vapor. Nunca se lo confesé a nadie, pero conseguí el piso de puro milagro. Laura, que tenía besar de tango, trabajaba de secretaria para el administrador de fincas del Primero Segunda. La conocí una noche de julio en que el cielo ardía de vapor y desesperación. Yo dormía a la intemperie en un banco de la plaza cuando me despertó el roce de unos labios. ¿Necesitas un sitio para quedarte? Laura me condujo hasta el portal. El edificio era uno de esos mausoleos verticales que embrujan la ciudad vieja, un laberinto de gárgolas y remiendos sobre cuyo atrio se leía 1866. La seguí escaleras arriba, casi a tientas. A nuestro paso el edificio crujía como los barcos viejos. Laura no me preguntó por nóminas ni referencias. Mejor, porque en la cárcel no te dan ni unas ni otras. El ático era del tamaño de mi celda, una estancia suspendida en la tundra de tejados. Me lo quedo, dije. A decir verdad, después de 3 años en prisión, había perdido el sentido del olfato, y lo de las voces que transpiraban por los muros no era verdad. Laura subía casi todas las noches. Su piel fría y su aliento de niebla eran lo único que no quemaba de aquel verano infernal. Al amanecer, Laura se perdía escaleras abajo en silencio. Durante el día yo aprovechaba para dormir. Los vecinos de la escalera tenían esa amabilidad mansa que confiere la miseria. Conté 6 familias, todas con niños y viejos que olían a hollín y a tierra removida. Mi favorito era don Florián, que vivía justo debajo y pintaba muñecas por encargo. Pasé semanas sin salir del edificio. Las arañas trazaban arabescos en mi puerta. Doña Luisa, la del tercero, siempre me subía algo de comer. Don Florián me prestaba revistas viejas y me retaba a partidas de dominó. Los críos de la escalera me invitaban a jugar al escondite. Por primera vez en mi vida me sentía bienvenido, casi querido. A medianoche Laura traía sus 19 años envueltos en seda blanca y se dejaba hacer como si fuera la última vez. La amaba hasta el alba, saciándome en su cuerpo de cuanto la vida me había robado. Luego yo soñaba en blanco y negro, como los perros y los malditos. Incluso a los despojos de la vida, como yo, se les concede un asomo de felicidad en este mundo. Aquel verano fue el mío. Cuando llegaron los del ayuntamiento a finales de agosto, los tomé por policías. El ingeniero de derribos me dijo que él no tenía nada contra los ocupas, pero que, sintiéndolo mucho, iban a dinamitar el edificio. Debe de haber un error, dije. Todos los capítulos de mi vida empiezan con esa frase. Corrí escaleras abajo hasta el despacho del administrador de fincas para buscar a Laura. Cuanto había era una percha y medio palmo de polvo. Subí a casa de don Florián. 50 muñecas sin ojos se pudrían en las tinieblas. Recorrí el edificio en busca de algún vecino. Pasillos de silencio se apilaban debajo de escombros. Esta finca está clausurada desde 1939, joven, me informó el ingeniero. La bomba que mató a los ocupantes dañó la estructura sin remedio. Tuvimos unas palabras.
Creo que lo empujé escaleras abajo. Esta vez el juez se despachó a gusto. Los antiguos compañeros me habían guardado la litera. Total, siempre vuelves. Hernán, el de la biblioteca, me encontró el recorte con la noticia del bombardeo. En la foto los cuerpos están alineados en cajas de pino, desfigurados por la metralla, pero reconocibles. Un sudario de sangre se esparce sobre los adoquines. Laura viste de blanco, las manos sobre el pecho abierto. Han pasado ya 2 años, pero en la cárcel se vive o se muere de recuerdos. Los guardias de la prisión se creen muy listos, pero ella sabe burlar los controles. A medianoche, sus labios me despiertan. Me trae recuerdos de don Florián y los demás. Me querrás siempre, ¿verdad?, pregunta mi Laura. Y yo le digo que sí. Lara Prescott, una escritora debutante, revisita a la ya mítica novela Doctor Zhivago del Nobel Boris Pasternak, mostrando cómo la novela, publicada en Italia tras salir clandestinamente de Rusia, donde era imposible su circulación, se convierte en un arma cultural en medio de la Guerra Fría, afectando al escritor y a su amante, modelo de la mítica Lara de la novela, y a una serie de mujeres que en Occidente desempeñan aburridos trabajos como mecanógrafas o se reconvierten en espías para reintroducir a Rusia el libro prohibido. La musa. Cuando llegaron los hombres de traje negro, mi hija les ofreció una taza de té. Ellos aceptaron educados como si fueran nuestros invitados. Pero cuando empezaron a volcar los cajones de mi escritorio, a tirar al suelo los libros de la estantería, a dar la vuelta a los colchones y a revolver los armarios, Ira apartó el hervidor del fogón y colocó de nuevo las tazas y los platitos en el armario. Un hombre que llevaba un gran cajón de embalar ordenó a los otros que metieran en él todo lo que pudiera ser útil, y mi hijo pequeño, Mitya, fue al balcón donde tenía su eriza y la envolvió en su jersey como si temiera que los hombres se la llevaran también. Uno de ellos, el que luego me deslizaría la mano por el trasero mientras me hacía subir a su coche negro, le acarició la cabeza diciéndole que era un buen chico. Mitya, mi dulce Mitya, se la apartó con un movimiento violento y se retiró a la habitación que compartía con su hermana. Mi madre, que estaba en el cuarto de baño cuando los hombres llegaron, salió en albornoz, con el pelo todavía mojado y las mejillas rojas. Te dije que vendrían. Los hombres revolvían entre cartas de Boris, notas, listas de comida, recortes de periódicos, revistas, libros. Te dije que solo nos traería problemas, Olga. Sin embargo, antes de que yo pudiera responder, uno de los hombres me agarró por el brazo, más como un amante que como alguien con órdenes de arrestarme. Y echándome el aliento caliente en la nuca, me dijo que teníamos que irnos. Me quedé paralizada. Solo los aullidos de mis hijos lograron devolverme al presente. La puerta se cerró detrás de nosotros, pero sus llantos se hicieron aún más fuertes. El coche torció 2 veces a la izquierda y una a la derecha. Luego otra a la derecha. No hizo falta que mirara por la ventanilla para saber a dónde me llevaban los hombres de traje negro. Estaba mareada y así se lo dije al hombre que tenía más cerca, que olía a cebolla frita y col. Bajó la ventanilla, un pequeño gesto de amabilidad. Pero las náuseas persistieron y antes de que apareciera ante nosotros el gran edificio de ladrillo amarillo, me dieron las arcadas. De niña aprendí a contener la respiración y a poner la mente en blanco cuando pasaba por delante de la Lubyanka, pues decían que el Ministerio de Seguridad Estatal detectaba los pensamientos antisoviéticos. En aquel entonces no tenía ni idea de qué eran los pensamientos antisoviéticos. El coche dejó atrás una rotonda y luego la verja que daba al patio interior de la Lubyanka. Se me llenó la boca de bilis, que me apresuré a tragar. Los hombres sentados a mi lado se apartaron todo lo que pudieron.
El coche se detuvo. ¿Cuál es el edificio más alto de Moscú?, preguntó el hombre con aliento a cebolla y col, abriendo la puerta. Sentí otra oleada de náuseas y me eché hacia adelante y arrojé los huevos fritos del desayuno sobre los adoquines. No salpiqué los insulsos zapatos negros del hombre por un pelo. La Lubianka, por supuesto. Dicen que desde el sótano se ve hasta Siberia. El segundo hombre se rió y apagó el cigarrillo con la suela del zapato. Escupí 2 veces y me limpié la boca con el dorso de la mano. Una vez dentro del gran edificio de ladrillo amarillo, los hombres de traje negro me entregaron a 2 mujeres guardias, no sin antes decirme, con la mirada, que debería estar agradecida de que no fueran ellos los que me acompañaran hasta mi celda. La mujer más corpulenta, que tenía un bigote fino, se quedó sentada en la esquina en una silla de plástico azul, mientras la más menuda me pedía que me desnudara con el tono suave de quien camela a un niño para ir al lavabo. Me quité la chaqueta, el vestido y los zapatos, y me quedé en mi ropa interior color carne, mientras la mujer menuda me quitaba el reloj y los anillos. Al dejarlos en un contenedor metálico provocó un ruido que rebotó en las paredes de cemento, luego me indicó con gestos que me quitara el sostén. Me negué, cruzando los brazos. «Tiene que quitárselo», dijo la guardia que estaba sentada en la silla azul, dirigiéndose a mí por primera vez. «Podría ahorcarse con él». Me desabroché el sostén y me lo quité y sentí el aire frío en los pechos. Me fijé en que me recorrían el cuerpo con la mirada. Incluso en circunstancias así, las mujeres se evalúan unas a otras. «¿Está embarazada?», me preguntó. «Sí», respondí. Hasta entonces no lo había reconocido en voz alta. La última vez que Boris y yo habíamos hecho el amor fue una semana después de que él rompiera conmigo por 3ª vez. «Se acabó», me dijo. «Esto tiene que terminar». Yo estaba destrozando a su familia. Era la causa de su sufrimiento. Me había dicho todo eso mientras recorríamos una calleja perpendicular a la Arbat y tropecé en la puerta de una panadería. Él se acercó para ayudarme y le grité que me dejara en paz. Los transeúntes se detuvieron para mirar. La semana siguiente se presentó en la puerta de casa. Me traía un regalo, un lujoso salto de cama japonés que sus hermanas habían comprado en Londres por encargo. «Pruébatelo», me imploró. Me escondí detrás del biombo y me lo puse. La tela era rígida y poco favorecedora y se abombaba en el estómago. Me iba demasiado grande. Tal vez les había dicho a sus hermanas que era un regalo para su mujer. Me horrorizó y así se lo dije. Él se rió. «Quítatelo entonces», me dijo, y me lo quité. Al cabo de un mes empecé a sentir un cosquilleo en la piel, como cuando uno se mete a una bañera de agua caliente después de pasar frío. Había sentido antes ese cosquilleo con ira y mitia, y supe que llevaba una criatura en las entrañas. «Entonces vendrá a verte pronto un médico», dijo la guardia menuda. Me registraron y me lo quitaron todo. Me dieron una gran bata gris y unas zapatillas 2 números más grandes y me escoltaron hasta un cubículo de cemento donde solo había una estera y un cubo. Me tuvieron 3 días allí dándome kasha y leche agria 2 veces al día. Vino un médico a examinarme, pero solo confirmó lo que yo ya sabía. Gracias a la criatura que crecía dentro de mí, me ahorré las cosas horribles que había oído que les hacían a las mujeres en ese cubículo. Al cabo de 3 días me trasladaron a una celda más amplia, también de cemento, con otras 14 reclusas. Me dieron una cama con un bastidor metálico atornillado al suelo. En cuanto las guardias cerraron la puerta, me tumbé en ella. «No puedes dormir ahora», me dijo la chica que estaba sentada en la cama de al lado. Tenía los brazos delgados con llagas en los codos. «Vendrán a despertarte». Señaló los deslumbrantes tubos fluorescentes del techo. «No está permitido dormir durante el día». «Y tendrás suerte si consigues dormir 1 hora por la noche», dijo una segunda mujer. Tenía un ligero parecido con la primera, pero era lo bastante mayor para ser su madre. Me pregunté si estaban emparentadas
o si después de pasar un tiempo en ese lugar, bajo esa luz brillante y con la misma ropa, todas acababan pareciéndose. Entonces es cuando vienen a buscarte para darte sus pequeñas charlas. La joven lanzó una mirada a la mujer mayor. ¿Qué hacéis en lugar de dormir?, pregunté. Esperamos. ¿Y jugamos al ajedrez? ¿Al ajedrez? Sí, dijo una tercera mujer que estaba sentada en una mesa en el otro extremo de la celda. Levantó un caballo hecho con un dedal. ¿Juegas? Yo no sabía jugar, pero aprendería a lo largo del siguiente mes de espera. Los guardias venían, en efecto. Todas las noches sacaban a una mujer y la traían de vuelta a la celda número 7 horas después, con los ojos rojos y callada. Aunque yo me preparaba cada noche por si venían a buscarme, me sorprendí cuando por fin lo hicieron. Me despertaron dándome unos golpecitos con la porra en mi hombro desnudo. «¿Tus iniciales?», espetó el guardia por encima de mi cama. Los hombres que venían por la noche siempre nos pedían las iniciales antes de llevarnos a alguna parte. Respondí entre dientes. El guardia me ordenó que me vistiera y no apartó la vista mientras yo me cambiaba. Caminamos hasta el final de un pasillo oscuro y bajamos varios tramos de escaleras. Me pregunté si los rumores acerca de la Lubyanka eran ciertos, que tenían 20 pisos por debajo del suelo y comunicaba con el Kremlin por medio de túneles, y que uno de ellos iba a dar a un búnker equipado con todos los lujos que había sido construido para Stalin durante la guerra. Me condujeron hasta el final de otro pasillo donde había una puerta con el número 271. El guardia la abrió un poco y miró antes de abrirla de par en par con una risotada. No era una celda, sino un almacén con torres de carne enlatada, cajas de té pulcramente amontonadas y sacos de harina de centeno. El guardia señaló con un gruñido otra puerta en el otro extremo de la habitación, aunque en esta no había número. La abrí. Una vez dentro, pasaron unos segundos hasta que los ojos se me acostumbraron a la luz. Era una oficina con mobiliario elegante que no habría estado fuera de lugar en el vestíbulo de un hotel. En una pared había estantes llenos de libros encuadernados en cuero y en la otra 3 guardias colocados en fila. Un hombre con una túnica militar estaba sentado tras un escritorio en el centro de la habitación. Encima del escritorio había montones de libros y cartas. Mis libros, mis cartas. «Siéntese, Olga Svelodovna», dijo. Tenía los hombros redondeados de alguien que se ha pasado la vida detrás de un escritorio o encorvado realizando arduos trabajos. Viéndole las manos, con las uñas perfectamente cuidadas, con las que sostenía una taza de té, supuse que lo primero. Me senté en la pequeña silla que tenía delante. Siento haberla hecho esperar. Entonces empecé a soltar la retahíla que llevaba semanas esperando. «No he hecho nada malo. Debe ponerme en libertad. Tengo familia. No hay». Levantó un dedo. «¿Nada malo? Eso lo sabremos con el tiempo». Suspiró y se hurgó los dientes con la punta de uña gruesa y amarillenta del pulgar. «Y nos llevará tiempo». Yo había esperado que me soltaran cualquier día, que todo se resolvería y pasaría Nochevieja junto a una estufa caliente, brindando con Boris, con una bonita copa de vino georgiano. «Veamos, ¿qué ha hecho usted?». Revolvió unos papeles y sostuvo en alto lo que parecía una orden de detención. «Expresar opiniones antisoviéticas de naturaleza terrorista». Leyó, como si se tratara de los ingredientes de una receta de bizcocho de miel. Uno pensaría que el terror deja el cuerpo helado, entumecido, preparándolo para el daño inminente. En mi caso, ardía como el fuego y se desplazaba de un extremo a otro. «Por favor, necesito hablar con mi familia». «Permítame que me presente», sonrió y se recostó en la silla haciendo crujir el cuero. «Soy su humilde interrogador. ¿Puedo ofrecerle un té?». «Sí». No hizo ademán de ir a buscarlo. «Me llamo Anatoly Sergeyevich Semyonov. Puede llamarme Anatoly. Acabaremos conociéndonos bastante bien, Olga. Puede dirigirse a mí como Olga Svelodovna». «Muy bien. Me gustaría que me hablaras sin rodeos, Anatoly Sergeyevich». «Me gustaría que fuera sincera conmigo, Olga Svelodovna». Sacó un pañuelo manchado del bolsillo y se sonó.
Hábleme de la novela que él ha estado escribiendo. He oído hablar de ella. ¿Qué ha oído? ¿De qué trata el doctor Zhivago? No lo sé. ¿No lo sabe? Todavía la está escribiendo. Supongo que si la dejo aquí sola un rato con papel y pluma, podrá reflexionar sobre lo que sabe o deja de saber acerca del libro y ponerlo por escrito. ¿Le parece un buen plan? No respondí. Se levantó y me entregó un fajo de hojas blancas. Luego se sacó del bolsillo una pluma chapada en plata. Tome, puede utilizar mi pluma. Me dejó con su pluma, las hojas y los 3 guardias. Estimado Anatoly Sergeyevich Semyonov, ¿debo empezar como si fuera una carta? ¿Cómo se encabeza una confesión? Tengo algo que confesar, pero no es lo que usted quiere oír. Y una confesión así, ¿por dónde empieza? Tal vez por el principio. Dejé la pluma en la mesa. La primera vez que vi a Boris fue en una conferencia. Estaba detrás de un atril de madera sencillo y un foco arrancaba destellos de su pelo canoso y hacía brillar su frente ancha. Recitaba sus poemas con los ojos muy abiertos y sus expresiones intensas e infantiles se propagaban como ondas a través del público, elevándose incluso hasta mi asiento en el palco. Movía las manos deprisa, como si dirigiera una orquesta. Y en cierto modo eso era lo que hacía. A veces el público no podía contenerse y gritaba los versos antes que él. En un momento dado, Boris guardó silencio un instante y alzó la vista hacia los focos, y yo hubiera jurado que me vio observarlo desde el palco, que mi mirada atravesó las luces blancas hasta encontrarse con la suya. Cuando terminó, me levanté con las manos juntas, olvidándome de aplaudir. Vi cómo la gente se precipitaba hacia el escenario y lo rodeaba, y me quedé de pie, mientras mi fila, el palco y finalmente el auditorio entero se vaciaron. Cogí la pluma. Hoy en Literatura para Oír, Tinta Fresca, antojos literarios para el fin de 2020, relatos de Julio Paredes, Colombia, el español Carlos Ruiz Zafón y Lara Prescott, Estados Unidos. Humedad, flujo, se adelantó, se fue, volvió, está que te viene, porque cualquier cosa puede pasar. Usa protectores diarios Nosotras. Así estarás siempre protegida, limpia y seca. Tienen ácido láctico y cubierta tela tipo algodón. Además, son ginecológicamente testeados. Encuentra el ideal para ti, para nosotras, nosotras. En Radio Bolivariana presentamos El Consultorio del Idioma. Un momento para analizar el uso de nuestra lengua. A cargo del profesor Juan José García Posada. El Consultorio del Idioma. Pregunta recibida en el Consultorio del Idioma de la UPB. Un oyente pregunta si es aceptable escribir vandalismo con B o con V. Vándalo se escribe con V. Vándalo viene de un pueblo germánico procedente de Escandinavia que invadió el Imperio Romano y creó un reino en el norte de África, de acuerdo con diversas fuentes. Por vándalo se hace referencia también a una persona incivilizada que comete acciones destructivas contra la propiedad pública.
Vandalizar es convertir en vándalo o cometer actos vandálicos. Solo habría una remota posibilidad de aceptar que se escriba vandalizar con B, si se habla de convertir en banda, en el sentido de agrupación de personas constituida para cometer fechorías, aunque de banda hay decenas de acepciones en el diccionario, entre ellas la ya citada, que es muy secundaria. En Radio Bolivariana hemos presentado El Consultorio del Idioma. Un momento para analizar el uso de nuestra lengua, a cargo del profesor Juan José García Posada. Participe a través del correo electrónico radio.bolivariana@upb.edu.co. Bolivariana FM 92.4 MHz. La máxima nota. Universidad Pontificia Bolivariana. Este es el programa En Diálogo con los Medievales, un programa producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, entonces esta visión que hemos venido teniendo del medioevo, hay algo que siempre llamó la atención y que de pronto le sirvió mucho de base a los racionalistas, a los ilustrados del siglo XVIII y XIX para burlarse de la Edad Media. Y son las supercherías, el infierno, la imagen del demonio. ¿Por qué no tocamos la Edad Media a partir de, digamos, del mundo del miedo hacia las cosas que no estaban claras? Ya. A ver, por esas coincidencias estuve leyendo El visitante extranjero de Mark Twain, que se ubica por allá en el Austria del siglo XVI y comienza precisamente diciendo que todavía es una aldea que vive en el mundo medieval y comienza a retratar esa aldea y en esas aparece el visitante, que es un ángel, pero paradójicamente lleva el nombre de Satanás. O sea, es un ángel, pero no es caído, sino que lleva el nombre de Satanás. Y en medio del desarrollo del texto van apareciendo como unas ideas que tienen que ver con todo esto del miedo, de la brujería, del infierno. Y es que el Satanás, como ángel, paradójicamente siempre habita en el bien. Entonces no tiene el sentido moral, porque no puede deliberar, juzgar y decidir. Y lo mismo Satanás, pues el otro del ángel, aunque él se llame Satanás, siempre habita en el mal y por lo tanto no puede deliberar, juzgar y decidir. Solo los humanos con el sentido moral somos los que hemos distinguido, deliberando, juzgando y decidiendo mal y bien, ángeles, el libre albedrío, claro, sí, claro, ángeles buenos, ángeles malos, infierno,
cielo. Y bueno, independiente de que uno comparta o no las tesis de Mark Twain, lo cierto del caso es que ese sentido moral, que es de lo que nos ufamamos los hombres, en cuanto a libertad, pues paradójicamente siempre ha creado esos humanismos en torno a dos polos, el bien y el mal, el cielo, el infierno, Miguel, Satán, Cristo, anticristo. O sea, son los humanismos también en términos de cultura del nosotros y ellos. De hecho, pues es la herencia persa a través de Zoroastro. Claro, todo eso va a entrar. Todo eso va a entrar ahí en el texto. Entonces, en el texto aparecen alusiones a las brujerías. En el texto aparecen alusiones a astrólogos. En el texto aparecen alusiones a los sacerdotes. En el texto aparece una discusión interesante sobre si el libre albedrío puede de alguna manera alterar la providencia en términos de plan divino. Pero independiente de eso, yo creo que el mundo medieval, desde ese uso del sentido moral, ubicó para efectos de entender cualquier cosa en esos dos polos, el cielo y el infierno, Satán y Miguel, las huestes de Dios y las huestes de Satán. Entonces, claro, cada polo tenía, dijéramos, sus protagonistas. Entonces uno no puede entender el infierno sin Satán y los demonios, y uno no puede entender el cielo sin Dios, los ángeles y los bienaventurados. En ese contexto, me parece a mí que el sentido moral o el sentimiento moral de la humanidad, paradójicamente, ha guiado la historia y siempre ha ubicado polos: libertad, tiranía o esclavitud, democracia o yo no sé qué, socialismo, capitalismo. Entonces, claro, en el mundo medieval, el polo infierno suscitó una reflexión, dijéramos, múltiple, atada a problemas como brujería, atada a problemas como supersticiones, atada a problemas como adivinación, atada a problemas como predicción del futuro, atadas a problemas como incubos, súcubos, y eso pues fue generando no solo, dijéramos, un discurso, sino también un quehacer que después lo recogen por allá, no recuerdo si en el siglo XV o XVI, ese célebre texto, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de dos dominicos. Yo recuerdo el nombre de uno, Kramer, me parece que el otro es Spranger, y esos dominicos recogen toda esa tradición que el mundo medieval había generado en la persecución de brujas, las hogueras para efectos de las brujas, de los astrólogos, de los magos, en el sentido pues duro de la palabra, los que se creían Dios en la tierra, los que penetraban en los misterios del universo. Y es un poco por ese sentido moral con que comenzamos pues un poco este diálogo de Mark Twain. Sin el sentido moral de los humanos, por el cual podemos deliberar, juzgar y decidir, la Edad Media no hubiera creado cielo e infierno, no hubiera creado paladines de Dios y paladines de Satán, no hubiera creado, dijéramos, místicos y poseídos por el demonio. Difícil es a veces esa distinción cuando un místico está poseído por Dios o cuando un místico está poseído por el demonio. Entonces, claro, fue una cosa muy dinámica, aceleró una serie de acontecimientos y desembocó obviamente en
todas esas instituciones que en una u otra forma los ilustrados siempre le causaron tanto, dijéramos, le llamó tanto la atención como la Inquisición o tanto resquemor como la Inquisición, la brujería, las quemas de brujas, herejes, los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que tras todo eso se escondía. Al fin y al cabo, para, dijéramos, prescindir de un enemigo, un poder, lo mejor era que lo tildara de poseído por el demonio, o que lo tildara de brujo, o que lo tildara de bruja, o que lo tildara de hereje, y en ese contexto, pues el proceso, por ejemplo, a los templarios. Proceso a los templarios estaban poseídos por el demonio, habían, dijéramos, caído en ritos satánicos, etcétera, etcétera. Obviamente, independiente de la investigación histórica, lo que está ahí en juego es que Felipe el Hermoso no se va a aguantar un estado dentro del estado francés como eran los templarios, entonces la mejor manera de descalificarlos era tirarlos al polo del mal, era satanizarlos. Ahora, la paradoja es que yo no sé por qué la historia siempre sigue construyéndose con el nosotros y el ellos, o siempre sigue construyéndose con el Satán y el Miguel, o siempre sigue construyéndose desde el sentido moral con la paradoja, pues, o mejor con la pareja bien mal, honesto, deshonesto, justo, injusto, etcétera, etcétera. Eso que tú desde los persas, pasando por Zoroastro, etcétera, etcétera, y eso que en el mundo medieval siempre llamaron los maniqueísmos. La paradoja es que seguimos trabajando con maniqueísmos en la cultura por el sentido moral, o sea, porque deliberamos, juzgamos y decidimos. Sí, eso es lo que justifica la teoría de Hobbes del poder absoluto. ¿Por qué un poder absoluto sobre los ciudadanos que obedecen a ese poder absoluto? Porque hay un enemigo externo. Claro. Y ese poder absoluto se encargará de defenderlos contra ese enemigo. A ver, doctor Soto, pues esto es como un paréntesis, hablando de Mark Twain. Mark Twain siempre se preocupó mucho por la Edad Media. Ya. Tiene ese libro hermoso que se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo. Sí. Donde se queja pues de lo incómodo que era llevar un yelmo, llevar una de estas armaduras. Pero pasando al tema que nos toca, Kramer, que era alemán, precisamente, cuando escriben ese martillo contra las brujas, el Maleus Maleficarum, se van a preocupar mucho por dos cosas. Primero, por la belleza de las brujas, sí, que de hecho las brujas alemanas siempre fueron muy bonitas, dice la teoría. Y segundo, porque esas brujas estaban representando a Lilith, que sería, de acuerdo con el Talmud, la primera bruja real, pues, que agota a Adán con sus andanzas. ¿Cuál es el papel dentro de este mundo del medioevo que tiene esa mujer que se llama bruja? Porque a veces es encarnada por el mismo demonio con el nombre de súcubos. Sí. A ver, en toda esta tradición medieval, uno no puede prescindir del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los padres de la Iglesia, de la tradición, dijéramos, islámica, de lo que en una u otra forma el medioevo siempre llamó como maniqueísmo, venga de donde viniere, de ser por el lado de Zoroastro o por el lado de Manes o por el lado del gnosticismo, para efectos de los evangelios gnósticos. Entonces, en ese contexto, si se puede decir así, aunando todas esas tradiciones, aparece como una figura fundamental, que es la bruja. La paradoja es que hay pocos brujos, y eso también nos llevaría, porque, dijéramos, el mundo medieval siempre vio como un aliado del demonio, no al brujo, sino a la bruja, hasta tal punto que el texto se llama Maleficarum, de las brujas, sino de los brujos, y eso nos lleva un poco, pues, a lo que en términos generales podíamos en otro programa hablar sobre la condición femenina en el mundo medieval. Palabras más, palabras menos, y el imaginario
aunque no siempre todos los medievales pensaron así, es un poco la interpretación del mito de la caída original en términos de Eva la tentadora, Eva la perniciosa, Eva la seductora, Eva la que en una u otra forma hizo entrar el pecado en el mundo, entonces por lo tanto Eva es la culpable de todo y eso llevó pues a unas experiencias misogínicas terribles. Entonces claro, desde esa perspectiva era, entre comillas, muy fácil atar el relato de la caída original con Lilith dentro de la tradición judaica para efectos de ver como la representación demoníaca fundamental la mujer. Entonces la mujer simboliza la tentación, la mujer simboliza la lujuria, la mujer simboliza la desobediencia, la mujer simboliza el arrebato lujurioso, la mujer simboliza todo lo que usted quiera en términos de, entre comillas, tentación. Entonces, claro, cuando San Agustín, por ejemplo, va a pensar la relación del demonio con la humanidad, va a crear dos categorías que se van a hacer usuales en el mundo medieval. Por una parte, los íncubos, que remitían siempre a formas masculinas, y por otra parte los súcubos, que remitían siempre a formas femeninas. Y eso también tiene que ver incluso no sé si esto se podrá decir aquí, también tiene que ver con la manera como la cristiandad siempre pensó la posición del hombre y la mujer en términos de la relación de la cópula. Siempre el hombre in, arriba, y la mujer su, abajo. Entonces, hasta en eso había también, dijéramos, una normativa para, de alguna manera, considerar la cópula en términos naturales, solo en esa y nada más en esa posición. Entonces, por eso a las apariciones masculinas del demonio se les llama íncubos, y a las, dijéramos, apariciones femeninas del demonio se le llama súcubos. Abriendo un paréntesis, doctor Soto, que el íncubo y el súcubo o la súcubo eran imágenes muy hermosas, que de hecho eso era parte del trabajo de la seducción, seducir a través de la belleza. Eso es cierto, porque de alguna manera la mujer también viene, dijéramos, imaginada como tentadora en términos de bella. Es decir, en la cultura medieval, la paradoja era que una mujer fea poco tentaba. En cambio, una mujer bella era, dijéramos, muy tentadora, y en ese contexto una de las, entre comillas, indagaciones del Malleus Maleficarum. A ver, el Malleus Maleficarum consta de tres partes. La primera está dedicada a mostrar que las brujas existen. Es como todo las hay. Es decir, a la sustancialidad de las brujas. La segunda parte describe los signos para detectar quién es bruja. Por ejemplo, manchas pigmentarias, insensibilidad en la piel. Lo pinchaban a uno con una espada. Claro, uno no sentía absolutamente nada. Pues exagero, por lo general eran alquileres. Entonces todas esas marcas sensibles como manchas pigmentarias, insensibilidad en la piel, cito, se deben a las pezuñas o marcas del diablo. Y dejemos ahí lo de la segunda parte. Y la tercera parte explica los procesos legales para examinar y condenar a las brujas. O sea, ya cómo se hace un interrogatorio, qué debe hacer, dijéramos, el inquisidor, después de que se ha decretado la, dijéramos, consistencia de la bruja entonces pasa al poder civil. Eso también se ignora casi siempre en la racionalidad ilustrada, que la Inquisición era a la vez un aparato de poder eclesiástico, pero era a la vez un aparato de poder civil. Y la paradoja es que civilmente a la Inquisición la aprueba
el gran heterodoxo en términos, dijéramos, de libertad, que fue Federico II Barbarroja. Entonces la paradoja es que un gran libre pensador, como era Federico II Barbarroja, el niño de Apulia, el stupor mundi, el asombro del mundo que siempre vivió peleando con el papado, que creó la Universidad de Nápoles, que como hemos hablado de él algunas veces, señor de Jerusalén y de Sicilia, y que llenó todo el sur de mezquitas y que le daba pues por pelear seguido con el Papa y con la ortodoxia, y que permitía que en su universidad se enseñara Aristóteles, pues él vio que también la Inquisición era una forma de control y que si se la dejaba a la Iglesia, pues obviamente la Iglesia con ello podía tener, en términos de aparato de poder, un gran mecanismo en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Entonces, una vez que, entre comillas, la bruja es condenada, pasa al poder civil para ser ejecutada. Y en ese contexto, los procesos brujeriles, independiente del maleus maleficarum, eran aparatos por una parte eclesialmente vivos, pero por otra parte civilmente activos. En ese contexto, todo proceso inquisitorial es a la vez eclesial, pero es a la vez estatal, entre comillas. No debemos entonces tampoco olvidar eso, que casi siempre se le olvida a los ilustrados. Los ilustrados siempre piensan, que el poder de la Inquisición es solo del aparato eclesial, pero resulta que el aparato eclesial hacía las indagaciones, daba el proceso, etcétera, etcétera, y luego el que ejecutaba era el poder, era el poder estatal. De las investigaciones de la profesora Diana Luz Ceballos, que ha dedicado tanto su tesis de pregrado como su tesis de doctorado a todos estos líos de brujería, supersticiones, encantamientos, brujos, sobre todo aquí en el llamado Nuevo Reino de Granada, y después un poco todas estas inquisiciones, sobre todo españolas y portuguesas. Pues, por ejemplo, el aparato inquisitorial de Cartagena de Indias prácticamente ejecutó 5 brujos, y de ellos 3 en forma simbólica, o sea, les quemó la imagen. Les hicieron brujería. Le hicieron brujería. Lo hicieron aparecer en términos de imagen, un poco, dijéramos, a diferencia de la novela de Germán Espinosa, Los cortejos del diablo, donde pues él muestra ese tribunal de la Inquisición muy activo, muy, dijéramos, muy ilustrado desde su punto de vista, pero la investigación de Diana Luz muestra que prácticamente el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias no cumplió absolutamente ningún ningún papel, y que era más una figura simbólica, porque es que en última instancia, decretar procesos brujeriles era de alguna manera, entre comillas, una forma de decirle a la cultura africana que sus dioses eran demoníacos. Y entonces, en ese contexto, más era un proceso evangelizador que un proceso, dijéramos, inquisitorial. El doctor Soto, creo que es bueno abrir un paréntesis para explicar qué es Inquisición. Porque yo tengo entendido, al menos de inquirir es preguntar. Sí, realmente la Inquisición, en términos, dijéramos, de aparato legalmente constituido con todas las de la ley, es una concreción del Concilio de Trento. O sea, el Concilio de Trento determina 3 grandes instancias. Primero, el Santo Oficio, ese dicasterio para efectos de vigilar por la ortodoxia de la fe. Segundo lugar, la Inquisición. Y tercer lugar, el índice de libros prohibidos. En ese contexto, Trento, recogiendo una tradición medieval, le da toda la legalidad a esos 3 grandes aparatos: el Santo Oficio, el índice de libros prohibidos y la Inquisición.
esa por ejemplo es la que le toca a Galileo. Pero ya en el mundo medieval se habían creado inquisiciones, no con la formalidad de Trento, pero sí, primero, para velar por la ortodoxia, segundo, toda la conversión de los judíos en España, los, entre comillas, marranos. El marranismo. Entonces, de alguna manera era como a ver si sí se habían convertido, entre comillas, verdaderamente o no verdaderamente. Entonces se crea la Inquisición española en función de la conversión auténtica o no de los judíos. Entonces, en esto confluyen muchos aspectos, confluyen aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, fuentes neotestamentarias, fuentes veterotestamentarias, textos patrísticos, textos escolásticos, discusiones sobre el mito de la caída original, discusiones sobre los gigantes del Génesis, que parece pues que son los hijos de Lilith con los ángeles, con los ángeles caídos, porque un texto como el de Enoch, que hoy ni siquiera la tradición judaica reconoce como revelado, jugó tanto papel. Agustín lo tiene muy presente para efectos de, dijéramos, meter todo esto en el imaginario medieval. Entonces, Inquisición apunta a inquirir, Inquisición apunta a indagar, Inquisición apunta a averiguar, por una parte, para sostener la ortodoxia de la fe, por otra parte, para que los enemigos de esa fe, llámese como se quiera, el hereje, el poseído por el demonio, el anticristo, el que en una u otra forma se siente Mesías, etcétera, etcétera, tenga ahí una posibilidad de alguna manera de ser eliminado. Y al lado de la ortodoxia de la fe, y al lado, dijéramos, de perseguir a todo lo que representa lo otro de esa ortodoxia en cualquier sentido económico, político, social y cultural, la Inquisición también tiene que ver con los procesos de conversión, en este caso los procesos de conversión judaica en el mundo, dijéramos, y de los moros, y de los moros, claro, en el mundo español. Todo eso va creando un imaginario, y uno lo ve, por ejemplo, en el texto con que comenzábamos de Mark Twain. Llega un momento en que por ese sentido moral y por ese sentido del nosotros y del ellos, alguien en el pueblo que en una u otra forma, dijéramos así, representaba como una excepción en su forma de comer, en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de hablar, pues la mejor manera de eliminarlo era tildarlo de bruja y hacerle el proceso inquisitorial y quemarlo. Yo creo que ahí la, dijéramos, gran audacia de Mark Twain, independiente de que el texto sea una novela, es que nos está en una u otra forma poniendo los puntos sobre las íes. El problema del bien y del mal es el problema del libre albedrío y es el problema del sentido moral. Desde que el hombre tiene libre albedrío y sentido moral, siempre habitará el mundo, ubicando buenos y ubicando malos. Y eso para dirigir la economía, para dirigir la política, para dirigir la cultura, para dirigir la educación, para dirigir incluso las armas. Hay armas buenas y hay armas malas, sí, claro. Y hay quienes poseen bien las armas y hay quienes poseen mal las armas, y hasta Weber ha acuñado esa expresión pues tan paradójica, violencia legítima. O sea, el Estado sería el único que legalmente puede poseer y usar las armas. Y entonces, claro, eso desemboca en guerras, eso desemboca en exterminios, eso desemboca en holocaustos, eso desemboca en todo lo que usted quiera, no solo en el mundo medieval, sino también en el mundo de ahora, que uno oye por ahí que se habla del eje del mal también, pues por decir alguna referencia contemporánea. Sí, contemporánea. Entonces, en ese contexto, la brujería, si bien fue una de las actividades medievales más simbólicas de sus imaginarios, al lado de los santos, de los que hemos hablado, dijéramos, tantas veces, mientras los santos significan
las huestes divinas, las brujas significan las huestes demoníacas. Entonces, en ese contexto hay cacería de brujas, pero también, entre comillas, hay un gran ejército de santos que nos permiten de alguna manera alejarnos de las brujas y de todas esas tentaciones que el demonio a través de la belleza de la mujer nos puede mandar. Proponer, incluso me hizo acordar de un verso que es muy medieval, que dice: y llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Claro, claro, es muy claro, bella. Claro. Ay, Seigneur Dios, vos que te ves perdoner, vers Dios, person vera vida merced. Perdonat-li copse cochales, et no gardet, Seigneur, als je faillis. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. A ver, hay un infierno que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es el infierno de Dante. El infierno de Dante es helado, es como está en el Polo Norte, Sí, sí. más o menos, y después ese infierno en el medioevo lo cambian a un infierno con llamas. ¿Ese cambio es más cultural o hay alguna intención en presentarlo de esa manera? Fundamentalmente yo creo que es por lo que significa el fuego en términos, dijéramos, de purificación y en términos, dijéramos, de destrucción. El fuego purifica, el fuego a través de la purificación, dijéramos, vuelve las cosas a su estado originario, pero el fuego en una u otra forma, al purificar, también destruye. Entonces hubo las dos perspectivas, hubo la perspectiva del infierno asociada al fuego y hubo la perspectiva del infierno asociada a lo más helado, frío, y a lo más frío. Y es por ambas, dijéramos, características en términos de imaginario, tanto el agua purifica como el fuego purifica. Solo que la purificación del agua, dijéramos, de alguna manera es, si se puede decir así, desde la frialdad que inmoviliza, y la purificación del fuego es desde la movilidad que destruye. Entonces, en esa doble dimensión se movió el mundo medieval, y de ahí las representaciones, pues, del infierno en términos pictóricos o en términos escultóricos, acudiendo, dijéramos, al imaginario flamígero, pero también al imaginario acuático, llamémoslo así. Yo creo que lo que usted acaba de decir aclara muchas cosas, porque a unas brujas las ahogaban y a otras las quemaban. Correcto. Entonces lo que acaba usted de explicar aclara muy bien las dos posibilidades, y recuerde que las ordalías juegan con las dos posibilidades, o le ponen una piedra de molino al cuello para efectos de que atraviese un pozo, si obviamente un río, si sale, obviamente es que no está poseído, claro, o poseída, y si no sale, pues obviamente estaba poseída y por lo tanto el agua la purificó, o el fuego a través de la hoguera. Entonces las ordalías iban en el doble sentido del agua y en el doble sentido del fuego. Savonarola en ese sentido muy ágil en su pelea con Alejandro VI, cuando Savonarola comienza pues toda esa predicación, tanto dijéramos en Florencia como en toda Italia, e invita
reforma, invita a la ascesis, ve que el papado está podrido y de alguna manera ya Alejandro VI, entre comillas, ve ahí ya algo a lo que hay que ponerle atención, pues le comienza un proceso inquisitorial y Savonarola le proponen a Savonarola una ordalía flamígera. Si pasa la prueba del fuego y no se consume en el fuego, es que usted tiene razón. Si se consume en el fuego, pues perece y por lo tanto usted está poseído por el demonio. Savonarola, que era muy ágil, se las pone de una manera, pero déjenme ir con el Santísimo Sacramento. Entonces quemar la hostia sí debería ser claro. un sacrilegio, muy complicado. De todas maneras, Savonarola termina en la hoguera, uno lo puede ver ahí en la piazza de la Signoría, donde lo quemaron, y es ese doble de simbolismo de las ordalías flamígeras y de las ordalías acuáticas o acuíficas. En una u otra forma, el fuego y el agua purificaban y simbolizaban, si se puede decir así, aquellas posibilidades en términos de elementos naturales para significar lo infernal de la condición humana y del poseído por el demonio. Ahora, cuando uno lee La bruja de Michelet, que hace un muy buen análisis de las brujas, él va a sostener en el primer capítulo algo que siempre llama la atención: los ricos tienen médicos, los pobres tienen brujas. Ya. ¿Eso es la bruja también una curadora, una sobadora, una...? Lo de Michelet es muy interesante porque en una u otra forma Michelet ve que en esa sombría Edad Media la luz la lleva la bruja. Y la luz la lleva a la bruja porque aquello que negaba esa negrura medieval, como era el amor, como era la mujer, como era la curación en términos médicos, pues la bruja es el paradigma del eros, la bruja es el paradigma de la curación y la bruja es el paradigma del saber, es decir, de la libre investigación y de la libre creencia. Entonces la bruja de Michelet, a mi manera de ver, tiene como esa tonalidad de ver algo así como la luminosidad en las tinieblas medievales a través de lo más despreciable de la cultura medieval, que era precisamente la bruja. Y la bruja, al reivindicar el cuerpo, la bruja al reivindicar la curación, la bruja al reivindicar los saberes, la bruja al reivindicar, dijéramos, la sexualidad, la relación con la naturaleza. La relación con la naturaleza. Entonces es como, si se puede decir así, lo ilustrado en medio de las tinieblas, medievales. Por eso es muy interesante uno leer, si se puede decir así, el Malleus Maleficarum, contrastado con la bruja de Michelet, para ver dos visiones totalmente distintas de la brujería. La brujería típicamente, llamémosla así, ilustrada, de Michelet, y la brujería típicamente, llamémosla así, medieval, tridentina, en el Malleus Maleficarum. Entonces, en ese contexto, lo que tú dices es muy contundente. Para Michelet, el saber popular, para Michelet las curaciones populares, para Michelet las pócimas brujeriles, para Michelet en una u otra forma la bruja invierte el orden establecido por la cultura tanto feudal como por la cultura eclesial. Que sería como muy parecido a lo que plantea Humberto Eco con relación al pensamiento ilustrado o el pensamiento positivo frente al pensamiento laberíntico. Claro, el pensamiento de la línea y el pensamiento del laberinto, y en ese contexto la bruja, para decirlo desde Michelet y en asociación o en intertextualidad con Eco, sería el pensamiento laberíntico. En cambio, la bruja del Malleus Maleficarum sería el pensamiento lineal. Si A, entonces B. Un poquito para recoger
el Maleus Maleficarum. A ver, ¿cuáles eran, dijéramos, las maneras de diagnosticar una bruja? Además, dijéramos, de arrancar confesiones por las torturas y los interrogatorios. Lo que pasa es que a veces yo también digo, pero hoy nos ponen ya aparatos de que nos leen la verdad o nos leen el error, y eso ya está en una u otra forma también circulando como un imaginario en nuestros, entre comillas, tribunales de justicia, no solo nacionales, sino internacionales y en televisión. Entonces, ¿eso por qué no es una tortura? Porque estamos en el mundo ilustrado y por lo tanto ese es un aparato que no tortura, sino que en una u otra forma interroga y uno libremente dice o no. Bueno, independiente de la tortura y de las interrogaciones, ¿qué más signos encuentra el Maleus Maleficarum? Y ahí sería muy bueno pues contrastarlo con la bruja de Michelet. Recuerden, brujas y no brujos, por un poco lo que hemos hablado. Es muy interesante. Entonces, primero, tener un mayor número de pezones. Ese era un signo, una señal de que por ahí estábamos andando ya con súcubos. Que de hecho representaba las viejas religiones. Claro. Sí, claro. Muchas diosas persas, incluso griegas. Recuerden la Afrodita, no recuerdo de qué siglo, llena de signos de senos. Segundo elemento, lo que decíamos ahora, lesiones epidérmicas, por ejemplo, lunares, cicatrices, hematomas, eran leídas como signos de la posesión demoníaca, porque el diablo dejaba esos signos una vez que en una u otra forma había entrado en posesión de la mujer o había incluso copulado con ella, haciendo un poco alusión a la Lilith y los gigantes de la tradición judaica. Tercer elemento, y era el más casi significativo, además de marcas visibles, había marcas invisibles. Entonces, dentro de estas marcas invisibles eran los lugares que no sangraban a pesar de que usted los chuzaba, o era la insensibilidad que hablábamos ahora, pues yo lo puse en términos de espada, casi siempre era un alfiler. Entonces, esos signos invisibles, en donde dijéramos el pinchazo actuaba, pero al actuar no había derrame de sangre y no había, dijéramos, grito ni dolor, ese signo invisible era también un signo de posesión, dijéramos, diabólica. No había sangre ni dolor y por lo mismo, conclusión, al clavar el alfiler en ese lugar, pero no haber sangre y dolor, entonces estaba poseída la muchacha del demonio. También otro elemento muy bien dibujado por el Maleus Maleficarum son las reacciones. Por ejemplo, que haya convulsiones, que haya insultos, que haya respuestas un poco incluso blasfemas, pero podrían ser respuestas salvíficas. Yo hablo en nombre de Dios, entonces también era una señal de estar poseído, porque, bueno, piensen un poco cuando quienes no han leído El Exorcista, pero vieron la primera realización de la película, recuerden las convulsiones de la niña, los vómitos, cómo hablaba en nombre, dijéramos, de Dios, cómo tenía voces masculinas, voces femeninas. Eso también es importante y tiene que ver con lo que ya había sido delineado por el Maleus Maleficarum. Hasta tal punto que, aunque no he terminado todas las señales, todavía en el imaginario cristiano hay como estos síntomas para identificar al poseído por el demonio. Uno, que hable en una lengua que no conoce. Quienes han visto Estigma, que es, dijéramos, la realización también cinematográfica del Evangelio de Tomás,
pues la poseída, entre comillas, por el demonio, resultó hablando arameo. Y lo mismo en El Exorcista. La niña habla latín y nunca estudió latín. Entonces, la llamada glosolalia, el hablar en lenguas que de alguna manera no ha conocido, también se llama la xenogloxia, pues hablar lenguas extranjeras sin haber estudiado. Segundo, una fuerza física extraordinaria. Ahí aparece también en El Exorcista y en Estigma. La niña hace quemar la casa, la niña tira al exorcista por los aires, vuela, mueve la cama, etcétera, etcétera. Tercero, predecir el futuro. Entonces, ese es otro de los elementos que todavía están atados al proceso brujeril. Y al lado de estos elementos, hablar lenguas no conocidas, tener una fuerza física casi pues de Superman o del hombre araña o de superhéroe, al lado, dijéramos, de predecir el futuro, el otro elemento es la ubicuidad. La poseída por el demonio está aquí, pero también la vieron en otro lugar, entonces es ubicue. La paradoja es que si uno le hubiera aplicado estas características a las posesiones demoníacas del Evangelio, ninguno hubiera estado poseído por el demonio. O sea, ninguno de los poseídos en las narraciones bíblicas evangélicas habla en otras lenguas, tiene una fuerza descomunal, hace predicciones en términos de futuro o es ubicue. Esa es la paradoja, Hay algo que es muy importante, de entre todas las culturas que se analizan en Europa, la más supersticiosa es la cultura germánica. Ya. Y de pronto de ahí es de donde salen una serie de principios en los que se basa Kramer para entrar a definir quién es brujo o no. Y de hecho son alemanes, sí, Kramer claro. Y Spranger, o como se pronuncie, son alemanes. Entonces ellos delinean todo ese imaginario. Agrego otros elementos, al lado de las convulsiones, de los insultos, de las blasfemias o de las oraciones, porque también el diablo, dicen ellos, se camufla en palabra divina, pues vienen las alucinaciones, ver fantasmas, espectros, figuras, apariciones. Forma parte también del diagnóstico que estos señores hacen de la posesión demoníaca. Ahora bien, ellos se preguntan dónde se esconden los demonios. Ya se pueden imaginar la respuesta, o en el pelo de la cabeza, o en las axilas, o en el pelo del pubis. Entonces, en ese contexto, ojo a eso. ¿Por qué a todos se les afeitaba? Porque cuando uno ve incluso en las realizaciones cinematográficas, claro, la bruja tusa, la bruja sin axilas, claro, la bruja afeitada, de Arco, claro, la rapan. La rapan, es porque ahí se esconde el demonio. En ese contexto, cuando iban a ser quemadas, se les despojaba de sus ropas, se les exponía, dijéramos, a la luz pública para que vieran que no tenía ya cómo ser poseída por el demonio, porque a lo mejor el demonio, rapada. Claro, a lo mejor el demonio podía arrebatarla en el momento de la hoguera, era tal de sus poderes que... Entonces le rapaban absolutamente todo a la bruja para quemarla. Y otro elemento que me parece a mí fundamental en el Maleus Maleficarum es lo que decíamos ahora, algo así como la concepción que detrás de todo esto de la mujer está, y cito textualmente: toda la brujería procede de la lujuria carnal, que en la mujer es insaciable. Esos son textos del Maleus Maleficarum. Y entonces remiten a Proverbios en el capítulo 30. Hay 3 cosas que nunca se ven satisfechas:
y ciertamente una cuarta que nunca dice basta, es decir, la boca del vientre, la boca, pues ya sabemos cuál. Entonces hay 4 cosas de las cuales uno nunca queda saciado, lo que podríamos llamar los 4 grandes orificios: los ojos, la boca, el vientre y el aparato. Sí, las vergüenzas. Eso, las vergüenzas, las partes pudendas. Entonces, en ese contexto, aquí también se revela entre otras muchas visiones de la mujer. No todo el mundo medieval vio a la mujer así, los trovadores no la vieron así, los juglares no la vieron así, los goliardos no la vieron así, los caballeros nunca la vieron así, pero desde el Maleum Maleficarum hay una reflexión misogínica. Entonces, claro, por eso el diablo siempre se enamora de mujeres y poco se enamora de hombres. Hay que tener en cuenta que ese martillo de las brujas hizo mucha carrera, fue en el mundo anglosajón. Sí. De hecho, después llega a los Estados Unidos y se dan los procesos contra las brujas de Salem, bajo los mismos principios, ¿no? Ahora, recuerden que también al martillo de las brujas le responde un sacerdote jesuita, desmontando todo este discurso y diciendo absolutamente esto tiene sentido, y ahí no hay absolutamente ninguna fundamentación teológica de nada. Simple y llanamente, dice el sacerdote jesuita, lo que están hablando esos 2 señores dominicos son necedades y tonterías para de alguna manera enredar el cuerpo de la cristiandad en temas que no son absolutamente cristianos y por lo tanto nada tienen que ver con el problema del amor y con el problema de la unión con la divinidad. Ahora, obviamente en el Maleum Maleficarum aparecen ungüentos, aparecen pócimas, todo lo que usted quiera también como un elemento. Entonces, por eso cuando se requisa la casa de la bruja, inmediatamente van a ver en la cocina o por ahí en los escaparates o en la cama qué es lo que tienen en términos de pócimas, en términos de ungüentos, en términos de hierbas, en términos de botellas, en términos de todo lo habido y por haber. Entonces también se crea un imaginario, digámoslo así, farmacológico, sí, un imaginario herbario, asociado por el Maleum Maleficarum a todas estas pócimas, a todos estos ungüentos. Paradójicamente eso sigue de alguna manera pues vigente en términos o de bondad o en términos, pues, de nuevo el sentido moral de Mark Twain. Entonces hay hierbas buenas y hay hierbas malas. Bueno, ya sabemos cuáles son las buenas y cuáles son las malas, aunque uno puede hacer por el sentido moral que unas buenas sean malas y unas malas sean buenas. Incluso hoy en día se da ese problema de una ciencia buena y una ciencia mala. Claro, eso, ese sentido moral, independiente de que uno comparta o no las tesis de Mark Twain, pues es muy complicado porque revela la condición humana en su riqueza, pero sobre todo en su radical desnudez. Entonces el Maleum Maleficarum siempre nos puso en función de las brujas, en función de los signos por los cuales yo puedo deducir que alguien está poseído por el demonio, y todos estos signos asociados a ungüentos también, a pócimas, a eso que Michele llamaba la salud, pero en el buen sentido de la palabra, también es muy, dijéramos, explotado por el martillo de las brujas. Lo mismo los amuletos, lo mismo los muñecos, esas pequeñas imágenes o figuras en forma humana que se pinchan y que de alguna manera, dijéramos, transfieren el mal, aquel al que usted quiere de alguna manera desaparecer, dañar. En ese contexto, siempre el habilidoso en términos de hierba, o siempre el habilidoso en términos farmacológicos, era paradójicamente mal visto en el mundo medieval. Y claro, contra esos imaginarios tiene que luchar el médico, porque es que
recordemos dos cosas. En un primer momento, la enfermedad es vista como un don de Dios. Entonces, la enfermedad como un don de Dios contribuye a dijéramos, completar la pasión. Entonces, curar al enfermo era atentar contra el plan de Dios, que en ese momento estaba de alguna manera en el enfermo, haciéndose presente, completando su pasión. Entonces, por eso también la enfermedad es, como don de Dios, un elemento fundamental, pero la enfermedad también vino vista como posesión demoníaca. Entonces, con todos esos imaginarios tiene que jugar el mundo medieval, hasta que obviamente tienen que ser desterrados esos imaginarios, y la enfermedad es un proceso normal, nada tiene que ver con demoníacos ni de esas cosas, sino que usted la puede interpretar desde el ámbito de la fe, pero desde el ámbito de la fe no quiere decir que sea posesión brujeril o esas cosas demoníacas. Entonces la medicina también estuvo muy enredada con estas cosas del maleus, maleficaron para pócimas, ungüentos, hierbas, enfermedades, etcétera, etcétera. Yo creo que ya para un próximo programa tenemos que hablar como de la contraparte, de algo que tenga que ver con el cielo, ¿no le parece? Claro, porque desde el libre albedrío y desde el sentimiento moral, el infierno no puede entenderse sin el cielo. Entonces hay que hablar ya de las posesiones celestes y no de las posesiones demoníacas, y eso nos lleva a la mística. Bueno, muchas gracias. Des Anglais es morts. Ai Dieu, cals perde, cals danses, cant estrangs mots et cant gres ad alti. Menadur cor totum corpus offri. Ai Seigneur Dieu, vos que tvers perdonere, vers Dieu person vera vida merced. Perdonat li copse cochales, et no gardet
Seigneur, als je faillir. Et membre vos, cum vos anet servir. Radio Bolivariana, Buzón Poético, breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio, a cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Invitamos hoy a Buzón Poético a Nadia Anjuman, poeta afgana nacida en la ciudad de Herat el 27 de diciembre de 1980. Fue una poeta y periodista destacada defensora de los derechos de las mujeres por medio de círculos femeninos de lectura en contra del régimen talibán que gobierna el país centroasiático desde hace más de 2 décadas. Nadia Anjuman publicó en 2005 su único libro de poemas al que tituló Flor Roja Oscura. Como parte de la cultura impuesta a las mujeres en su país, Anjuman tuvo prohibido trabajar fuera de casa, estudiar y reírse en voz alta, pero aprovechó que se le permitía coser y bordar y bajo esa excusa participó con otras jóvenes en la escuela de costura La Aguja de Oro, en la que estudió literatura en secreto guiada por el profesor Rehab, arriesgando su vida para leer autores prohibidos como Shakespeare, Tolstoy, Dostoyevsky, Dickens, Nabokov, Joyce, entre otros. Durante años consiguió eludir el matrimonio infantil hasta que sus padres la obligaron a casarse con un empleado administrativo de la Facultad de Literatura de la Universidad de Herat. Fue asesinada a golpes por su propio esposo y en complicidad con la familia de este, quienes se sintieron profundamente indignados ante la publicación de su libro de poemas. Nadia Anjuman murió en la ciudad de su nacimiento el 4 de noviembre de 2005 y de ella compartimos hoy en Buzón Poético 2 bellos poemas suyos. Un llanto sordo, el sonido de las verdes huellas está en la lluvia, nos llega desde la carretera, almas sedientas y faldas polvorientas llegaron del desierto. Su ardiente respiración y el espejismo fundido de sus bocas secas y de polvo cubiertas nos llegan ahora desde la carretera, sus atormentados cuerpos, chicas criadas en el dolor, la alegría alejada de sus rostros, corazones viejos y alineados de grietas, nos surgen sonrisas en los inhóspitos océanos de sus labios, ni una lágrima brota del seco cauce de sus ojos. Oh Dios, podría ignorar si sus sordos llantos que saltaron del cielo alcanzan las nubes. El sonido de las verdes huellas está en la lluvia. Gacela de la libertad. De esta copa de mis labios sale una canción. Captura mi alma cantante mi canción. Que en mis palabras está el significado del éxtasis que hace que mi felicidad se convierta en dolor, en canción. Si ves que mis ojos dicen una palabra, entonces tómalo como mi olvido,
mi canción. No le pidas al amor, oh, me dice de ti, mis palabras de amor hablan de la muerte, mi canción. Su esperanza como las flores las deseo, ninguna gota de mis ojos es suficiente, mi canción. La hija de este lugar canta una casida y una gacela, pero ¿qué estropea sus extraños versos? Mi canción. Oh jardinero, no entiendes mi felicidad, no pidas muchas miradas de mi juventud, mi canción. De estas manos, estos pies y palabras que se ven extraños, que mi nombre está escrito en la pizarra de esta edad, mi canción. En Radio Bolivariana, Buzón Poético, breve espacio para